Estamos ya iniciando la transmisión. Justo en estos momentos dice configurando ya el Facebook Live. Estoy ahorita metiéndome a ver si ya aparece. Se tarda unos segundos esto en ir configurando, pero sí ya apareció el en vivo en la página del coloquio. Ok. Ya llegó la notificación, entonces yo creo que ya a partir de ahora estaría iniciando la transmisión. Y bueno, pues le damos la bienvenida a Yuriko. Le damos las gracias por haber aceptado participar en el coloquio de orientación matemática. Este coloquio, bueno, tiene la idea de intentar crear un poco de panorama para los estudiantes. Inicialmente está planeado para que los estudiantes de la facultad puedan ir escogiendo sus materias de una manera más informada, y ahora pues no hay, o sea, no solamente queda en la facultad, no hay barreras porque salimos a otras escuelas, incluso nos ven de otros estados o de otros países. Entonces les pedimos a los ponentes que si pueden hacer un espacio para ir indicándoles a los estudiantes qué materias llevar o qué áreas ir estudiando, más allá de las materias, porque luego las materias se llaman un poco distinto dependiendo de la escuela. Y bueno, ahí les pedimos un momentito, y luego también les pedimos que si van a despegar, despeguen despacito para que se les quede algo a los chavos, a los estudiantes. Bueno, a veces chavos entre comillas, porque hay gente que nos ha dicho que, pues que a veces incluso ya no son estudiantes, ya hicieron su vida, pero igual les gusta la plática. En fin, hay de todo, de todos lados. Le damos entonces las gracias a Yuriko. Yuriko estuvo en el Sinvestab, anda ahorita viendo en una etapa, dice, de a ver a qué hora acaba esto del COVID para un postdoc, nos andaba platicando. Y pues esperemos que pronto haya buenas noticias. Y pues te dejamos que nos platiques, Yuriko. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y qué padre esta iniciativa de que ahora con estas virtudes que tenemos con la tecnología podamos hacer este tipo de charlas. Muchas gracias, Efraín, por la invitación. De nada. Entonces, todo tuya. Gracias. Vamos a comenzar. Entonces les voy a compartir pantalla y ya me van diciendo si todo se ve bien y para poder comenzar. Sí, entonces, todo bien. Bueno, les voy a platicar de bases de Grobner, qué son, para qué se usan. Este es un tema que me gusta mucho, que yo aprendí en la maestría en los últimos semestres, y después fue una de las herramientas que más utilicé para hacer mi trabajo del doctorado. Entonces, pues como que le tengo un aprecio especial a este tema. Voy a comenzar platicándoles un poquito de qué son. A ver, por aquí no puedo avanzar. Listo. Para ver qué son, voy a comenzar con un juego. Voy a plantearles un juego, les voy a explicar cómo lo vamos a jugar. Entonces, este es el juego de la tableta de chocolate y tenemos una tableta de chocolate. La dificultad de esta situación es que una de estos cuadritos que conforman la tableta, pues está envenenado, digamos. Tenemos dos jugadores, el jugador A y el jugador B, que se van a alternar mordiendo la tableta. Entonces, por supuesto que en algún momento el jugador A o el jugador B van a llegar a morder este cuadrito y pues va a morir o va a perder. Entonces, ¿en qué forma vamos a jugar? Vamos a suponer que el jugador A decide morder este cuadrito que está etiquetado. Entonces, sucede que le va a tocar morder toda la región
que genera ese cuadrito hacia arriba y hacia la derecha. Entonces, después del turno del jugador A, vamos a obtener esta tableta. Esta es la que nos va a quedar. Ahora es el turno del jugador B y supongamos que el jugador B quiere morder ese cuadrito. Entonces, de igual forma, le va a corresponder toda la región que genera hacia arriba y hacia la derecha, y después del turno del jugador B obtenemos esta tablita que está acá. Y así sucesivamente. En algún momento, como les digo, vamos a tener que uno de los dos jugadores va a comer este cuadrito, que es el que los va a hacer perder. Bueno, entonces la pregunta que surge aquí es, ¿qué jugador tiene la estrategia ganadora? En particular, para este problema, la afirmación es que, dada cualquier tableta de chocolate rectangular, el jugador A, es decir, el que empieza, el primer jugador, tiene una estrategia ganadora. Entonces, esta prueba de esta afirmación es una prueba por contradicción, pero lo que quiero hacer notar específicamente es que es una prueba que solo me dice, como lo muestra el enunciado, que hay una estrategia ganadora y que la tiene el primer jugador, pero no me dice cómo lo hago o cuál es esa estrategia. Es decir, este es un ejemplo de una prueba no constructiva. Y de hecho, para esta situación en particular, no se conoce una prueba constructiva. Y como ustedes saben, pues en todas las áreas de las matemáticas prácticamente podemos encontrar ejemplos de pruebas que son no constructivas. Mi prueba favorita no constructiva, pues es el teorema de la base de Hilbert, propuesto por Hilbert en 1897. Y bueno, estos son como los enunciados formales. Uno que prácticamente encuentras en toda la literatura, pues de álgebra, es que todo ideal en un anillo de polinomios tiene un conjunto finito de generadores. Esto lo podemos traducir a que todo sistema de ecuaciones polinomiales, incluso pueden considerar un sistema de ecuaciones polinomiales infinito, es equivalente a otro con un número finito de ecuaciones. Entonces, noten el poder de este teorema. Podemos encontrar soluciones de polinomios simplemente fijándonos en un número finito de ellas. Bueno, este es un ejemplo de una prueba, de un teorema que tiene una prueba no constructiva. De hecho, es la primera prueba no constructiva que se conoce en la historia de las matemáticas, y pues en aquella época había mucha como distintas ideas y, por ejemplo, había quien decía que esto no es matemática, que era más bien teología. Había el grupo de los lógicos constructivistas, que por supuesto para ellos esto era una prueba no válida. Y ante esto, Hilbert defendió esta postura y respondió con que quitarle a los matemáticos las pruebas no constructivas es como prohibirle el telescopio al astrónomo o el uso de los puños a un boxeador. Y bueno, pues a lo largo de la historia de las matemáticas conocemos muchas pruebas no constructivas que nos dan resultados interesantes, pues muy interesantes. La historia de las matemáticas continúa y muchos años más tarde viene este señor que se llama Bruno Buchberger, y él en su tesis doctoral da una prueba constructiva del teorema de la base de Hilbert, usando una herramienta que introdujo su asesor y en honor a él llamó bases de Grobner. Entonces, pues como siempre pasan muchísimos años para también poder entender de qué va
o cuál es la importancia o el impacto que tienen muchos resultados que son importantes, pero no sé, creo que por ahí se quedan de cierto modo olvidados por un tiempo. Entonces, pues prácticamente aquí empiezo. Les voy a decir qué son las bases de Grobner, su definición y cómo se construyen. Para esto, lo primero que, bueno, voy a fijar alguna notación. Voy a considerar R, el anillo de polinomios en n variables sobre un campo K. Utilizaré la notación estándar de monomio. Es un monomio. Déjenme ver si puedo escribir un poquito. Esta alfa que voy a escribir como una A, es una eneada que vive en los naturales. Incluso puedo tener entradas iguales a 0. Y también voy a denotar con M el conjunto de monomios en este anillo de polinomios. Entonces, la primera definición importante para poder hablar de una base de Grobner es es un orden monomial. Y entonces voy a definir un orden monomial en este conjunto de monomios, que es un orden total, pero además satisface una condición de multiplicación entre los monomios. O sea, si un monomio es menor o igual a otro monomio respecto a este orden, entonces, si yo le multiplico por otro monomio, esta desigualdad se va a mantener. Y además satisface que cualquier subconjunto no vacío de este conjunto de monomios tiene un elemento que es más pequeño que todos. Vamos a ver un ejemplo. Uno de los ejemplos, pues, con los que uno más trabaja, y de hecho es como los más clásicos, es el orden lexicográfico. El orden lexicográfico me dice que un monomio va a ser menor o igual a otro si se tiene que sus vectores exponentes son iguales, o bien la primera entrada no cero de izquierda a derecha en la diferencia de esos vectores es positiva. Entonces, vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Si consideramos los monomios x2 elevado a la 4000 y el monomio x1 y denotamos por alfa este primer vector, observen que tengo monomios en dos variables. Entonces, en la primera variable, este monomio tiene exponente 0. En su segunda variable, considero el exponente aquí es 4000, no 400. Y el otro monomio, que tiene vector exponente beta, tiene como entradas 1 y 0. Su diferencia, cuando hago beta menos alfa, obtengo 1, menos 4000. Y me fijo en la primera entrada no cero de izquierda a derecha de este vector y observo que es positiva. Por lo tanto, tengo que este monomio es menor o igual a x1. Lo mismo para el otro caso. Si ahora considero x1 a la 4, x3 a la 2017, quiero ver que en efecto es menor o igual al monomio x1 a la 4 multiplicado por x2. Sus vectores exponentes, alfa y beta, correspondientes son 4, 0, 2017 y beta 4, 1 y 0. Cuando hago la diferencia de beta menos alfa, lo que obtengo es el vector 0, 1 menos 2017. La primera entrada no cero de izquierda a derecha es el 1, que en efecto es positiva. Por lo tanto, tengo que este monomio es menor o igual al otro monomio. ¿Para qué me sirve? ¿Sí? Ay, perdón, Yuriko, es que hace una pregunta Daniel Martínez. Sí. Pregunta, ¿el orden se define sobre el grado?
Hay diferentes órdenes. En este caso, si te fijas sobre, pues no sobre el grado del monomio, sino sobre los exponentes. Pero hay otros órdenes que es el orden lexicográfico graduado. Ahí sí te importa el orden, perdón, el grado del monomio. Hay lexicográfico inverso. O sea, hay una lista grande de órdenes monomiales. Entonces, en algunos te importa el grado, en algunos te importa el orden de las variables, en algunos te importa el orden de los vectores exponente, etcétera. Pero, pues, hay de todo. O sea, hay ejemplos de todo. Ok, entonces les menciono el lexicográfico porque creo que es el más fácil y rápido de explicar, pero hay una lista grande de ejemplos de órdenes monomiales. ¿Para qué lo quiero? Bueno, pues entonces imagínense ustedes un polinomio. Les explico este diagramita. Yo partí, o en el mundo donde estoy trabajando, es el mundo de los polinomios en n variables sobre un campo. Me fijo en ciertos monomios. Con monomios yo puedo formar polinomios, que son simplemente sumas de monomios que ya viven en el anillo. Como yo ya fijé un orden monomial, para cada polinomio puedo determinar quién es el monomio más grande de ellos. A ese monomio lo voy a llamar el monomio líder de ese polinomio. Entonces, con estos monomios líder, me voy a auxiliar para definir las bases de Grobner. Una base de Grobner se define a partir o se define sobre un ideal en el anillo de polinomios. Consideren ahora ustedes un ideal I en este anillo de polinomios con generadores F1 hasta Fk, por ejemplo. Los elementos que viven en este ideal pues son sumas finitas de elementos de este ideal o sobre estos generadores. Y entonces lo que me interesa es calcular cada monomio líder de estos Fs de mi ideal. Con ellos voy a formar un nuevo ideal al que voy a llamar el ideal inicial. Y observen que este ideal está generado por los monomios líder de estos polinomios que escribí antes. Y en particular este ideal es un ideal monomial, que es muchísimo más fácil de trabajar que un ideal polinomial. Y entonces, ¿qué es una base de Grobner? Una base de Grobner es un subconjunto de polinomios de este I que estoy considerando, o de un ideal en general, de tal forma que cuando yo calculo su ideal inicial, coincide con el ideal inicial del ideal. Entonces, aquí tengo un montón de polinomios, pero me fijo en un subconjunto de polinomios que ya viven en I. Después calculo sus ideales, su ideal inicial, que es generado por los monomios líder de cada uno de estos elementos, y tengo que verificar que tengo esta igualdad. Si esta igualdad se cumple, este conjunto G que elegí es una base de Grobner. Esto es equivalente a decir que para todo polinomio en el ideal que sea distinto de 0, el monomio líder de ese polinomio es un múltiplo de alguno de los monomios líder de este conjunto que es mi base de Grobner. Entonces, son dos formas de verificar si tengo una base de Grobner para un ideal. Muy bien, esta es la definición general. Y entonces, bueno, es la definición otra vez. Vamos a ver un ejemplo. Consideramos un ideal generado por dos polinomios. El primero es el polinomio xy menos 1. El segundo es y cuadrada menos 1. Este es un ideal que vive en el anillo de polinomios en dos variables.
fijo un orden monomial, me voy a fijar en el orden lexicográfico, donde y es menor o igual a x. Con este orden, voy a tener que el monomio líder, el LM del polinomio XY menos 1 es igual a XY. Tengo que el monomio líder del polinomio Y cuadrada menos 1 es igual a Y cuadrada. Y el monomio líder de un polinomio que voy a formar, un polinomio nuevo que voy a formar a partir de estos dos, aquí estoy considerando una combinación lineal de estos dos polinomios. Cuando hago las cuentas, obtengo un nuevo polinomio que es menos y más x. Usando este orden lexicográfico, tengo que su monomio líder es x. Y entonces, en particular, este menos y más x está en el ideal, pero lo que observamos es que su monomio líder no es múltiplo de ninguno de estos dos. ¿Qué quiere decir entonces? Que este conjunto de dos polinomios no es una base de Grobner. Entonces, algo le falta para hacer una base de Grobner. ¿Cómo le hago o qué es lo que yo necesito para completar una base de Grobner para este ideal? Bueno, pues un procedimiento importante en la teoría de bases de Grobner es la división de un polinomio por una lista de polinomios distintos de cero. Es decir, lo que queremos es generalizar el algoritmo de la división que conocemos de siempre para dividir polinomios. Ahora queremos no solo dividir un polinomio entre otro polinomio, sino un polinomio entre un conjunto finito de polinomios. Esto se conoce como el algoritmo de Buchberger, que es básicamente lo que Buchberger utilizó para dar la prueba constructiva del teorema de la base de Hilbert. Entonces, ¿de qué se trata este procedimiento? Bueno, ustedes se toman un polinomio y lo queremos dividir por un conjunto de polinomios que vamos a llamar G1 hasta GT, con respecto siempre a un orden monomial fijo. ¿Qué significa dividir? Pues queremos encontrar otros polinomios, queremos encontrar cocientes y queremos encontrar un residuo de tal forma que yo puedo escribir a mi polinomio f como una suma o una combinación de los cocientes con los polinomios más un residuo. Y entonces, este residuo o viene cero o cumple que ningún monomio que aparece en este residuo es múltiplo de los monomios líderes de los polinomios por los que estoy dividiendo. Entonces, aquí algo muy importante que podemos observar es que si en particular yo estoy considerando un ideal que es generado por estos polinomios G1 hasta G sub t, y obtengo que el residuo bajo este procedimiento de esta división es igual a 0, observen ustedes que si tengo R igual a 0, lo que estoy haciendo es escribir a este polinomio como una combinación de los generadores de este ideal. Eso quiere decir que el polinomio f pertenece al ideal I. Entonces, una aplicación que ya podemos rescatar aquí de las bases de Grobner es que una base de Grobner me permite decir cuándo un polinomio pertenece a un ideal. Que aunque
pueda ver fácil, es un problema muy complicado en álgebra. Entonces, esto ya nos ayuda bastante a solucionar ese tipo de cosas, de situaciones. ¿Cómo hacemos esta división? Vamos a considerar un polinomio f que es igual a x cuadrada y más xy cuadrada más y cuadrada en el anillo de polinomios en dos variables. Lo que quiero es dividirlo entre estos dos polinomios, el polinomio xy menos 1 y el polinomio y cuadrada menos 1, que también viven en el anillo de polinomios de dos variables, en x y y. Considero el orden lexicográfico, donde y es menor o igual a x, y entonces, ¿cómo hago esta división? Les voy a explicar un poco cómo se hace la división en este sentido, que generaliza el algoritmo de la división normal de polinomios a la que estamos acostumbrados. Entonces, aquí lo primero que hay que identificar es quiénes son los monomios líder bajo este orden que ya fijamos. El monomio líder del polinomio f será, con este orden, es x cuadrada por y. El monomio líder del polinomio xy menos 1 es igual a xy. Y el monomio líder del polinomio y cuadrada menos 1 es y cuadrada. Y la división la vamos a hacer sobre los monomios líder. Primero me voy a tomar el monomio líder de este primer polinomio. El monomio líder es x, y lo voy a dividir entre el monomio líder del polinomio f. Entonces, este monomio, cuando hago esta división, perdón, lo que obtengo o lo que estoy haciendo es dividir el x cuadrada por y entre xy. Esta división me da x y es lo que voy a poner en la parte de los cocientes. Luego hago la multiplicación, x por y es x cuadrada y, le cambio el signo, x por menos 1 es menos x, le cambio el signo, sumo y resto las cosas que hay que sumar y restar, elimino ya un monomio líder y me queda otro polinomio. Este polinomio que me quedó, voy a hacer el mismo procedimiento. Ahora su monomio líder es x por y cuadrada, lo voy a dividir entre x por y, de ahí obtengo esta y que escribo en la parte de cocientes, hago la multiplicación, sus sumas y restas correspondientes y voy a obtener otro polinomio. Lo que observamos en este paso es que el polinomio que estoy obteniendo ya tiene un monomio líder, que es x, que ya no puedo dividir por el monomio líder de este polinomio. Como ya no lo puedo dividir, lo voy a enviar a una columna que se llama la columna de residuo y ahí lo voy a guardar para eliminarlo de este polinomio. Cuando lo elimino, obtengo un nuevo polinomio que ya no puedo dividir por este primero. Entonces, continúo con el segundo. Estoy dividiendo y cuadrada entre y cuadrada, obtengo 1, hago la multiplicación correspondiente, sumo y resto, y observo que obtengo un polinomio que ya no puedo dividir, cuyo monomio líder ya no puede ser dividido por este monomio líder. Lo envío también a la columna de residuo y ahí es donde termina mi división. De esta forma, puedo escribir al polinomio f como una combinación de estos polinomios por los que estoy dividiendo, sus cocientes y un residuo. Entonces, este es el algoritmo generalizado de la división
que si ustedes toman un polinomio, es la división a la que estamos acostumbrados de toda la vida. Entonces, bueno, este procedimiento me va a ayudar para calcular explícitamente bases de Grobner o para hacer un algoritmo para calcular las bases de Grobner. Para eso necesito un polinomio auxiliar que se llama el S polinomio de f y g. Para definir este polinomio necesito considerar el monomio líder de dos polinomios y voy a definir a su S polinomio como esta expresión que está dada en términos de los monomios líder y en términos de los polinomios con los que estoy trabajando. No voy a poner muchos detalles, no voy a decir muchos detalles sobre este polinomio, pero explícitamente este es el que me va a ayudar a calcular, de hecho computacionalmente, una base de Grobner. Entonces, una base de Grobner de cualquier ideal, un conjunto, perdón, de polinomios de un ideal, es una base de Grobner si, solo si, el residuo de la división de los S polinomios sobre este conjunto es 0 para todo i distinto de j. Entonces, ¿en qué consiste este algoritmo? Tomo un subconjunto de polinomios en el ideal, calculo sus S polinomios, después a estos S polinomios los divido sobre este conjunto. Y si resulta que el residuo para todo i distinto de j es igual a 0, el conjunto con el que empecé a dividir ya es una base de Grobner. ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si algún residuo de estos resulta ser distinto de 0? Pues lo que tienes que hacer es agregar ese polinomio al conjunto. Vuelves a aplicar el procedimiento y por supuesto que este es un procedimiento finito. Lo vas a terminar y ¿qué vas a obtener? Una base de Grobner para el ideal. Entonces, hasta ahora les he dicho qué es una base de Grobner y cómo funciona el algoritmo de Buchberger para calcularlos. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Estamos viendo, estamos checando, Yuiko. Sí, sí. No, al parecer no hay preguntas. Si hay alguna, ahorita te la hago. Claro. Entonces, bueno, continuamos. Pues, ¿para qué se usan las bases de Grobner? Les voy a mencionar algunas aplicaciones que tiene que ver básicamente con operaciones algebraicas, pero que también tienen otras que podemos utilizar pues para resultados un poco más potentes. Por ejemplo, hay toda una teoría que se llama eliminación de variables, en donde uno de los problemas en esta teoría es determinar de manera efectiva un sistema de generadores de un ideal i, pero que solo dependa de un subconjunto de variables, o sea, no todas las variables en el anillo de polinomios, a partir de un sistema de generadores del ideal original. Esta teoría de eliminación de variables se utiliza, por ejemplo, en todas las aplicaciones o que tienen que ver con el teorema de normalización de Noether. Ay, perdón, aquí escribí muy mal. Entonces, otra aplicación es calcular el cociente de ideales. Cuando tú te tomas dos ideales, en el anillo de polinomios defines su ideal cociente o ideal colon. Está dado por el conjunto de todos los polinomios tales que tú multiplicas ese polinomio por un polinomio en el ideal j y te lo pone en el ideal i. Este es el ideal cociente de i por j. Y entonces, por ejemplo, tenemos que cuando el ideal j está contenido en i,
Su ideal cociente es 1. ¿Cómo construimos el cociente de dos ideales? Bueno, pues si te tomas un conjunto de generadores para el ideal J, entonces su ideal cociente es una intersección del ideal I cociente por cada uno de ellos. Entonces, las bases de Grobner, en particular, si este conjunto es una base de Grobner, tú puedes calcular intersecciones, ideales cocientes, puedes decir cuándo uno está contenido en el otro, utilizando el algoritmo de la división que les acabo de mostrar. Otro problema donde podemos aplicar bases de Grobner es cuando queremos determinar si un polinomio está en un radical. Este también es un problema pues difícil en álgebra, y para eso utilizamos un ideal auxiliar. Nos fijamos en un ideal auxiliar y vamos a la condición, pues la caracterización es que un ideal esté en el radical si solo si el 1 pertenece a este ideal I' que nos va a auxiliar. Ya vimos que podemos determinar cuándo los polinomios están en un ideal utilizando bases de Grobner. En particular, este problema de la pertenencia radical me ayuda para calcular rangos aritméticos si ustedes están trabajando, por ejemplo, con álgebra homológica. Otro problema que para mí me parece muy bonito es el calcular sisillas. ¿Pero qué es una sisilla? Bueno, simplemente dado un conjunto de polinomios distintos, una sisilla de este conjunto es una relación polinomial entre estos elementos. Esto quiere decir que es una combinación de estos polinomios, una combinación lineal de estos polinomios que siempre te da 0. Encontrar estas relaciones, pues es un problema complicado. De hecho, la solución de sistemas de ecuaciones polinomiales es un caso particular de encontrar sisillas. Y utilizando bases de Grobner lo podemos hacer. En particular, nos gustaría conocer quién es el conjunto de generadores de este conjunto, que son todas las sisillas de un conjunto de polinomios dado. Entonces, queremos conocer un conjunto de generadores. Y aquí, pues, considero que es una de las aplicaciones más importantes que tiene la teoría de bases de Grobner. El teorema es el siguiente. Dado una base de Grobner para un ideal, vamos a denotar por S y J las sisillas obtenidas por los S polinomios. De hecho, así como lo definimos, aplicando el algoritmo de la división a los S polinomios sobre este conjunto, y si obtenemos residuo igual a 0, lo que estamos haciendo es obtener un conjunto de generadores de las sisillas de este conjunto G. Entonces, bueno, la demostración básicamente es eso, aplicar el algoritmo de la división al conjunto de polinomios que estoy considerando como una base de Grobner del ideal. Y bueno, en general, algebraicamente estas son las aplicaciones que les quería mostrar. En otras áreas, pues por ejemplo, a mí me sirvió bastante para aplicar, las apliqué bastante en la teoría algebraica de códigos. También se aplican cuando ustedes están calculando singularidades de variedades y, bueno, otros problemas más interesantes de la geometría algebraica y de la álgebra conmutativa también. Esto es todo lo que les quería platicar, y como algunas referencias importantes o referencias clásicas para estudiar bases de Grobner, les menciono estos dos últimos libros.
bueno, el primero pues es una introducción a las bases de Grosvenor. El segundo es el clásico de Cox, donde nos muestra además el algoritmo de Buchberger, muchas de las aplicaciones que ya les mostré. La segunda referencia son unas notas que Philip escribió para una escuela de chavos de licenciatura, y de hecho están disponibles en internet y están escritas en español, y son muy accesibles porque les digo que lo escribió para una escuela de chavos de licenciatura. Y la primera es un video de donde saqué la idea esta del chocolate, del juego del chocolate. Entonces, no me lo inventé yo, ya vi un video y de ahí lo saqué. Entonces, es todo lo que les quería platicar y ojalá tengan algunas preguntas para comentar. Ok, muchas gracias, Yuriko. Vamos a ver si hay algunas preguntas. Hasta hace unos minutos todavía no había. Sí hay. Alfredo Galarza, al parecer desde Perú, pregunta: ¿con semigrupos numéricos también se hallan las bases de Grosvenor? A ver si estoy entendiendo. Lo que me está tratando de decir es que si cambia el ideal por un semigrupo numérico. A ver si nos puede comentar. Ok, sí, hay un poco de desfase de algunos segundos. Aquí estoy pendiente. Sí, claro. Comenta Alfredo. Y estoy viendo si hay alguna otra pregunta. Parece que no. Pues a todos los compañeros que nos están escuchando, si quisieran hacer una pregunta, escríbanla. Por ahí pusimos el link para que si alguien quiere entrar a la reunión y hacer la pregunta aquí directamente, lo pueden hacer. De hecho, 2 compañeros ya se unieron en esa modalidad. Y estoy viendo. Sí. Todavía no contesta, y déjenme ver si aquí en el chat de aquí de la reunión alguien quiere hacer alguna pregunta de los participantes que están aquí en la reunión. Ya puedo ver el chat. Bueno, sobre los semigrupos numéricos que menciona el compañero, no, la verdad es que no sé si se puedan hacer bases de Grosvenor sobre grupos numéricos. Y no recuerdo así como alguna referencia donde yo pudiera haber visto algo relacionado a eso. Entonces, no. Ok, Yuriko, y bueno, en lo que hay alguna otra pregunta, siempre hacemos una pregunta obligada cuando ya acaban ahí su charla. Ajá. La pregunta obligada así del equipo del coloquio de orientación matemática es: suponiendo que algún estudiante le gustó, le atrajo la idea de las bases de Grosvenor, ¿qué le recomendarías que fuera, pues, leyendo, estudiando, tal vez algunas materias que fuera llevando, o pues sí, acercándose a algunas áreas? ¿Cuál sería tu recomendación? Bueno, mira, pues para llegar como a utilizar estas cosas, o para llegar a tener este tipo de cursos, pues orientarse básicamente por el área de álgebra, que hay que llevar cursos de álgebra conmutativa, varios cursos de geometría algebraica, y en particular bases de Grosvenor la puedes encontrar en materias de álgebra computacional, que pues por lo general no se da en los niveles más básicos de licenciatura, sino a lo mejor hasta la maestría, pero hay que inclinarse por el área del álgebra, el álgebra conmutativa y la geometría algebraica. Esa es mi recomendación. Ok, muchas gracias, Yuriko.
Esa pregunta siempre se la hacemos a los ponentes, digo, para tratar de que la gente a la que le gustó el tema, pues ahí vaya caminando poco a poco en esa dirección. Hay otras dos preguntas. Una es de José Amador Cruz Fuentes. ¿Existe una manera de saber qué orden monomial es más adecuado? Los órdenes monomiales más adecuados. Pues no. O sea, la verdad es que incluso encontrar un orden monomial como óptimo para realizar tus cálculos, ese es también uno de los grandes problemas, porque puedes encontrar más bien bases de Grobner que, digamos, sean únicas para cualquier orden monomial, pero más bien partir del orden monomial para empezar a definir bases de Grobner, pues no hay una manera para saber cuál es el más adecuado. Yo creo que más bien el camino es al revés, tratar de encontrar las bases de Grobner que son únicas para cualquier orden monomial. Esas bases se llaman las bases de Grobner reducidas. Entonces creo que el camino es en la otra dirección. Ok, muchas gracias, Yuriko. Hay otra pregunta de Yared Rico Esquivel. ¿Cómo es que pueden calcular las singularidades de una variedad algebraica? Bueno, mira, yo no las he calculado, pero la idea muy general es la siguiente. Cuando tú calculas singularidades o de variedades algebraicas, pues te estás interesando en los ceros pues más bien las variedades están definidas en términos de ceros de polinomios. Entonces, estás encontrando soluciones de un conjunto de polinomios. Y como les mencionaba al principio, pues las bases de Grobner las puedes utilizar para encontrar las soluciones de un número incluso infinito de ecuaciones polinomiales. Creo que Víctor quiere hacer un comentario, no sé. Sí. Ya vi el chat. Víctor. Sí, Víctor, si quieres, adelante. ¿Sí nos escuchas, Víctor? Sí, ¿ya nos escuchas, Víctor? Sí, les estaba escuchando. Lo que no, creo que los que no me escuchaban eran ustedes. Ah, ok. Ya, ahora sí estás. ¿Ya me escuchan? Sí, estás al aire. Ya Pues. con el audio es suficiente, porque Okay. si les pongo el video se van a querer venir a Tabasco todos, así que mejor nada más con el video. Oye, Okay. mira, Yuriko, la verdad que muy bonita exposición y Gracias. excelente iniciativa de transmitir estas conferencias. Fíjate que esto de las bases de Grobner, por ejemplo, para las singularidades y qué sé yo, luego hay lo que son los órdenes locales y globales, ¿no? Entonces, fíjense que, por ejemplo, nosotros sabemos lo que es la localización de un anillo en un punto. Entonces, bueno, eso va con que tendríamos que usar, si vamos a trabajar un anillo local, pues tendríamos que usar un orden local, ¿no? Luego, cuando tenemos un ideal, queremos encontrar su descomposición primaria. Eso lo que nos va a dar es una descomposición del ideal en producto de ideales irreducibles. Y entonces,
como que eso, creo que se pudiera hacer, es como que cada, por ejemplo, si cada ideal irreducible, cuando yo le asocio su variedad, me da una singularidad aislada, entonces calcularle como la descomposición primaria me va a dar la descomposición del ideal en ideales que me van a identificar a cada singularidad. Y entonces, ir a cada singularidad, pues no es trivial, porque para ir a cada singularidad, pues hay que resolver un sistema de ecuaciones y eso no se puede, ¿no? Pero entonces tú dices, a ver, pero con bases de Grobner, creo que sí se puede calcular la descomposición primaria de un ideal. Entonces, ya que estamos en la descomposición primaria del ideal con bases de Grobner, creo que eso inclusive se puede calcular con Singular o Macaulay o qué sé yo. Y luego, una vez que estás allí, pues entonces ya analizas la singularidad localmente. O en cada punto. Okay. Usando, obviamente, un orden local. Entonces vas a tener el análisis en cada singularidad, digamos, ¿no? Y ahora el problema es, tú dices, a ver, ¿y cómo voy a unir esa información? ¿No? Entonces, pienso que ese, no sé si alguien lo ha hecho ya así, tal cual, que tiene el ideal, lo descompone, le encuentra su descomposición primaria, se fija en cada componente irreducible, le checa, luego se regresa y a ver qué sale, ¿no? El problema es de que cuando vas a algo local, pues luego a veces, pues sí, puedes calcular y todo, ¿no? Pero cuando te regresas, ya llegas a lo global. Y entonces tú dices, de lo local, ¿qué es lo que realmente es importante en lo global? No sé si eso tú lo has analizado, Yuriko. No, Víctor, pero igual calcular descomposiciones primarias de ideales, pues es un problemón, ¿no? Sí, claro, es difícil, muy difícil, claro. Y sí, o sea, en efecto, uno se puede auxiliar de los ideales iniciales, porque incluso en muchos casos, la descomposición primaria de los ideales iniciales coincide con la de, o la puedes llevar pues a la del ideal general. Sí, y claro. como estás trabajando con ideales monomiales, los iniciales ya son monomiales, pues eso ya te ayuda muchísimo o te facilita muchísimo el cálculo. Pero, claro, pues como mencionas, siempre se pierde un montón de información cuando vas de un lado a otro. Claro, en el sentido local, global. Y entonces, pues no, yo no he trabajado ese tipo de cosas, pero sí, las bases de Grobner te ayudan de cierta forma para medio atacar ese problema de la descomposición primaria, pero igual es un problema pues interesante. Ok. Vale, gracias, Yuriko. No, ¿de qué? A ti por el comentario. No, pues con todo gusto. Bueno, ¿qué pasó, Yuri? Cuando viendo si hay más preguntas, agradecemos el comentario de Víctor y pues hay un comentario interesante y saludos de Alexis Betancourt, pero preguntas creo que ya no hay. Bueno. Entonces, pues no sé si quisieras agregar algo más, Yuriko, antes de despedirnos, alguna cosa que quieras decir. No, pues nada más invitarlos que si les gustan tipo de cosas algebraicas y geométricas, pues se inclinen por estas áreas.
En prácticamente todas las universidades se pueden encontrar un geómetra algebraico o un algebrista para trabajar con ellos. Y nada, pues ojalá que sigamos compartiendo estas bonitas pláticas a través de estos medios. Efraín, gracias por la invitación y por permitirme compartir por aquí un poquito de este tema. Ok, Yuriko, no, pues gracias a ti, que siempre es un trabajo preparar una charla, y también se agradece que luego ya los investigadores andan pues muy ocupados tratando de descubrir cosas, y luego hay algunos que ya no tienen tiempo pues de tratar de bajarse un poco y hacer y compartir el conocimiento, generar panorama, en fin. Entonces, pues se agradece que quieran compartir algo de lo que hacen ahí con la banda, y bueno, pues ahí están ya las recomendaciones para la gente que le gustó el tema, de que se vayan acercando ahí al álgebra y a la geometría algebraica. Ahí están esos consejos. Y pues gracias a ti. ¿Algo más? ¿Alguna otra invitación? Pueden No, utilizar aquí el auditorio si quisieran invitar algo, mencionar algo, etcétera. no sé si Víctor quisiera anunciar un evento que va a tener. Sí, claro que sí. Si estás por ahí, Víctor, y quisieras invitar a la gente a algún evento, están invitados a hacerlo. Para eso es esto de difundir lo más que se pueda. A lo mejor, ¿Ya no nos escucha? sí, a lo mejor ya no nos escuchó. Bueno, pues es algo así como, a ver si lo digo bien, es el Foro de Matemáticas del Sureste y lo organizan la gente de la División Académica de Ciencias Básicas de la Universidad Autónoma de Tabasco. Así que esta vez pues va a ser en formato virtual, y pues yo creo que igual te podemos pasar a ti la información, o ellos que te puedan. Sí, dice que sí puede compartir esta información. Va, ahí está ya. Sí, ya estás al aire, ¿no, Víctor? Sí, ya, es que tú eres un dictador, ¿no? No, sí, Voy a Yuriko, aceptar la gracias, cábula. gracias por la introducción. Y sí, miren, nosotros aquí en la universidad, en Tabasco, bueno, año con año organizamos el Foro de Matemáticas del Sureste. Foro, de hecho se llama, sí, Foro de Matemáticas del Sureste. Y en esta ocasión lo vamos a hacer de manera virtual. Ya pues ya tenemos casi todo organizado. Inclusive estamos invitando a Yuriko para que nos dé bueno, más bien un curso sobre las cosas que a ella le apasionan y que a nosotros nos va a dar mucho gusto conocer. Y este foro va a ser del 14 al 18 de septiembre. O sea, ya es pronto, ¿no? Entonces lo vamos a transmitir por Microsoft Teams, porque es la plataforma que la universidad tiene contratada. Y entonces, bueno, pues ahorita está abierta la convocatoria, etcétera, para la gente que se quiera inscribir, que quiera participar. La liga, híjole, no sé cómo se las pudiera pasar, pero creo que se llama, no, la verdad que está difícil, no me acuerdo. Yuriko seguro se la sabe porque se la mandé hace rato. Si quieres, te proponemos, si tienen cartel, mándanos el cartel y lo compartimos en la página de Ciencias TV. Ah, órale, te lo mando a ti, Efraín. Sí. Ah, ok, perfecto. Entonces, o no sé si tienes mi número de teléfono celular y te lo comparto por WhatsApp. Ok, ahorita nos lo damos antes de cerrar esto. Si quieres por el chat, nos damos el número y me lo mandas y ya lo compartimos.
órale, ya te lo mando y ya lo compartimos y te digo, y van a haber conferencias, cursos, concursos de carteles y etcétera, ¿no? ¿Sale? Ok, sale. Órale, Igual también, órale. llegado el momento, podemos ayudar ahí a la difusión, como van a ser videocharlas, si quieres podemos platicar y Ciencias TV puede ayudar ahí a compartir las transmisiones o las que ustedes decidan, ahí estamos para eso. Para difundir. Mira. Ok, pues lo podemos, Y nos ponemos de platicamos. acuerdo. Ok, Sí, nos ponemos de acuerdo, claro. ¿Sale? ok, vale. Perfecto, órale. No, pues gracias, Víctor. Y ya nada más un comentario eso de que somos unos dictadores. Es que, ¿qué crees? Que poníamos el link abierto a todos y un día se metieron a boicotearnos y nos pasaron ahí audios 3X y demás. Entonces, pues una disculpa. No. Lo entiendo perfectamente que para estas cosas, sí, todo el que entre tiene que entrar con video y audio desactivado. Claro, sí, porque si no se vuelve un desastre, obviamente. Digo, Ok. tú no escuchaste cuando yo entré, pero estaba ladrando el perro, cantando el gallo, gritándole al chamaco, etcétera. Va. No, No, eso pero nada más ocurre. para decirles por qué estamos así como tan selectos. Ok, muy bien. Órale, vale, Sale. Órale, bye. vale, abrazo, Adiós. Ok, pues ahí está el anuncio y también andará por allá platicando Yuriko, nos da mucho gusto. Pues algo más que quisieras agregar, Yuriko. Sí, ya puedes hablar. Es que según yo ya le ando apretando. Ya quedó. Ya. No, Efra, pues todo. Otra vez, gracias por la invitación y por ahí nos vemos en otras charlas. Ok, Yuriko, ya nada más estaba viendo si había alguna otra pregunta antes de irnos. Mateo Genao manda saludos desde Colombia. Y también dice que cómo es posible que no haya respeto por el conocimiento. Pues sí, yo tampoco me la creía, pero nos andaban bulleando ahí en plena transmisión y aparte eran varias cuentas, en fin. No, hombre, si les contaras tus experiencias. Pues no, ya no hay más preguntas, nada más ese saludo. Y bueno, pues muchas gracias entonces, Yuriko. Esperemos ahí que sean más en un futuro. Estaremos aquí muy agradecidos de que vuelvas a platicarle a la banda. Vale. Saludos a todos. Bueno, entonces, hasta luego, nos despedimos de todos. La semana que entra habrá otras sesiones. Sacaremos los carteles el fin de semana y bueno, estén ahí al pendiente. Entonces, acabamos esta transmisión. Nos vemos, bonito fin de semana. Se cuidan. Hasta luego.